En Estados Unidos puedes trabajar sin tener estudios, pero no tener estudios o un oficio te va a costar más de lo que piensas. Hay trabajo para todos, pero no todos los trabajos te van a dar la vida que tú esperas. Por eso déjame contarte desde mi experiencia, mi realidad, qué opino acerca de este tema. No es solo venir, es prepararse, es pensar a largo plazo, es invertir en uno mismo. Porque el sueño americano no depende del país, el sueño americano depende de tu preparación. Hoy en este video te voy a contar mi experiencia, cómo encontré mi primer trabajo, cómo encontré mi segundo trabajo y mi tercer trabajo. A pesar de que estudié una ingeniería en telecomunicaciones en Cuba, en este país hago un oficio totalmente diferente. Así que si te interesa este tema, quédate en el video porque te voy a explicar desde mi perspectiva, mi realidad, lo importante que puede llegar a ser aprender un oficio en este país. Así que sin más, comencemos. Si yo hubiese visto un video así antes de emigrar a Estados Unidos, créeme que hubiese venido mucho más preparado. Un oficio en este país es muy importante. No te digo que seas profesional, no te digo que inviertas en una carrera, que seas ingeniero, que seas licenciado, que seas máster, nada de eso. O sea, si no puedes, si lo eres, mejor. Pero si no lo puedes ser, no importa. Pero créeme que todo lo que aprendas en esta vida te va a ser muy útil en el futuro. Y te voy a contar lo que he vivido y mi realidad y cuán útil me pudieron ser las cosas en este país. Todo conocimiento que puedas adquirir desde tu país, adquiérelo. Porque el conocimiento no ocupa espacio. Te va a ser útil todo lo que aprendas. Uno nunca sabe, algo por muy insignificante que sea, cuán útil te puede hacer en el futuro cuando llegas a este país. O no solo para este país, si estás pensando en emigrar a otro país, créeme que te va a ser muy útil todo lo que aprendas, por muy insignificante que pienses que sea. Porque lo más importante, además de emigrar con sueños, es también emigrar con habilidades. Y te voy a empezar contando cómo adquirí mi primer trabajo. Yo llegué a Estados Unidos en el año 2022. Para ese entonces yo recuerdo que me preguntaron, ¿por qué empiezas a trabajar aquí? Y yo recuerdo que yo dije, no sé. No tenía ni idea. No tenía ni idea de por dónde empezar, qué hacer, nada. Lo único que tenía claro era que tenía muchas ganas de salir adelante y de trabajar. Recuerdo que mi primer trabajo lo encontré así como voy a describir. Yo abrí Google Maps, que es mi localización, o sea, alrededor de mi ubicación, y empecé a anotar los números de teléfono de cuánto negocio yo veía. Todo lo que yo veía que era un negocio, un restaurante, una tienda, un almacén, todo lo que yo viese que era un negocio, yo empecé a anotar números de teléfono y empecé a llamar. Y claro, necesitaba un trabajo cerca de mí, pues con tan buena suerte, una de esas llamadas me resultó y fui contratado. Bueno, contratado no, me quisieron conocer, fui a una entrevista y tal, y me eligieron para el trabajo. Claro, no era el trabajo de mis sueños, no era el trabajo que yo necesitaba, o bueno, sí el que necesitaba en ese momento, pero no el que iba a necesitar para siempre en este país. Pero créanme, el trabajo que no quieres en un inicio te puede abrir puertas al que quieres para tu futuro. Bueno, pues fui contratado. Ese trabajo era una tapicería. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía nada ahí. Claro, yo no fui contratado para ser tapicero. Yo fui contratado de ayudante de lo que hiciera falta. Barrer, botar basura, cargar muebles, bajar muebles, ayudar a los clientes que llegaban, ayudar a los clientes que se iban. De todo lo que hiciera falta ahí. Pero siempre desde que llegué, a mí me llamó la atención el oficio. Me gustaba, yo quería aprender. Yo decía, yo puedo, yo sé que yo puedo aprender a hacer eso. Pero bueno, no era mi tarea, no podía hacer más. Bueno, pues en una ocasión yo empecé a ayudar a una persona que estaba cortando. Yo lo ayudé y el trabajo salió más rápido. Y recuerdo que el trabajo quedó muy bonito
y yo lo ayudé bastante, o sea, puse mucho de mi parte en ese trabajo, sin intenciones de nada, sin que me fuesen a dar un puesto de ese tipo, nada, o sea, simplemente porque me gustaba, me nació, quería aprender, me daba curiosidad. Y recuerdo que el jefe lo vio y no dijo nada. Eso ya era viernes, pero el lunes cuando comencé a regresar al trabajo, me llamaron a la oficina y me dijo que él estaba haciendo movimientos en el trabajo y que más adelante iba a abrir otro negocio y que iba a requerir de movimientos, que si yo quería aprender a hacer patrones y cortar cojines y ese tipo de cosas, y yo le dije que sí, y él me dijo, vas a seguir cobrando lo mismo y vas a seguir haciendo lo mismo, lo único que quiero es que te vayas preparando en eso. Y yo le dije, ok, yo estoy de acuerdo. Me empecé a preparar y hice ciertos trabajitos según en mis tiempos que estaba más libre de mis responsabilidades. Hacía algo relacionado con eso y fui aprendiendo. Pero no duró mucho tiempo. Entonces el negocio lo vendieron, lo compró otra persona. Ya conmigo ya no habían esos planes tal cuales de los que habían hablado, porque todo cambió. El negocio se vendió, ya, o sea, ya yo no estaba en los planes de nadie, ya no existían esos planes. Y yo dije, bueno, pues llegó el momento de buscarme un segundo trabajo. Y yo había adquirido, haciendo patrones y cortando, muy poca experiencia. Muy poca. Pero yo estaba valiente. La necesidad te hace ser valiente. Y bueno, pues yo encontré mi segundo trabajo del mismo modo. Pero ya esta vez más enfocado en un área. ¿Por qué? Porque ya tenía vista. Porque ya no conocía el oficio a fondo, pero tenía una idea de cómo se manejaba ese mundo, de lo que podía hacer, y había hecho ciertos trabajitos de, no tapizando, pero cortando y haciendo plantillas de ciertos cojines y eso. Y entonces esa vez que empecé a buscar mi segundo trabajo, me enfoqué más entonces en esas áreas. Y yo lo que hacía era que yo llegaba a mi casa del trabajo y yo tenía una agendita y yo ponía en el mapa tapicerías cerca de mí. Y me salían muchas y anotaba el teléfono de todas. Y recuerdo que pasé como una semana llamando por teléfono a todas, porque habían unas que cerraban temprano y cuando yo salía de mi trabajo ya estaban cerradas, ya no podía llamar a esas. Entonces la que abría los sábados llamaba los sábados, porque yo no trabajaba los sábados y así. Bueno, quisieron que fuese a hablar a una entrevista a una compañía de tapicería de barco. Yo fui, hablé, me entrevisté, yo enseñé fotos de las poquitas cosas que había hecho y dije que de barco nunca había hecho nada. Y el dueño me dijo, bueno, pues yo necesito una persona joven, con ganas de aprender, ganas de trabajar y que sea inteligente. Porque si tú aprendiste a hacer eso que me estás mostrando y te sientes en la capacidad de aprender lo que se hace aquí, yo te doy el trabajo. Era para hacer plantillas y cortar tapicería de barco. Pero no tenía que coser ni tapizar, solo hacer plantillas y cortar. Porque en esa compañía dividían el proceso en 3 etapas: corte, costura y tapizado. Yo iba a ser contratado para la primera etapa, plantillas y corte. Pues nada, yo dije que sí, que yo me atrevía a aprender a trabajar. Y yo estaba súper nervioso, súper asustado, porque yo sabía que era un trabajo que exigía mucho más de mí en cuanto a habilidad y conocimiento, de la cual yo no sabía prácticamente nada. Pero es como ya les dije, la necesidad te obliga a hacer cosas que tú crees que no eres capaz y sí vas a poder ser capaz de hacer. La primera semana de trabajo fue con alguien que me estaba orientando, y cuando entré la segunda semana de trabajo me dijeron, pues aquel es tu puesto de trabajo
Les voy a estar mostrando algunas foticos de mis primeros trabajos. O sea, plantillas que yo hice. Porque ya les he explicado que el tapizado era tarea de otra persona. O sea, como el montado. Y la costura era tarea de otra persona. Pero estos trabajos son como, vamos a decir, como que diseñados, hechos la plantilla y cortados por mí. Y más o menos eran estos trabajos así, que les voy a estar mostrando fotos por acá. Yo fuerte en mis ganas de aprender y de salir adelante, yo decía, yo necesito el trabajo, yo lo necesito porque por supuesto para ese segundo trabajo ganaba más. De hecho, casi que el doble de lo que ganaba en el anterior. Y entonces, pero necesitaba mucho ese salario, mucho. Pienso mi criterio y también el de compañeros de trabajo, que me desenvolví muy bien. De hecho, habían personas, compañeros de trabajo, que pensaron que yo venía con experiencia, de lo hábil y rápido que yo le encontré el manejo a las tareas que me asignaban. Y bueno, pues ahí duré. De hecho, no se los dije, en el primer trabajo estuve 7 meses. Y en el segundo trabajo, que es el que le estoy hablando ahora, estuve 2 años. Pasó el tiempo y pedí aumento de salario y me dijeron, no me dijeron que no, tampoco me dijeron que sí. Me dijeron, vamos a ver en el futuro, hay que ver, hay que analizar, pero pasaba 1 mes, 2 meses y no me decían nada y no quise volver a tocar el tema y empecé a buscar otro trabajo. Porque ya previamente a eso, el año anterior a ese, o sea, en esa compañía estuve 2 años y un año anterior a ese hice lo mismo y no me subieron el salario y yo me busqué un trabajo y me fui, que me aceptaron, que fue un proceso de un trabajo que yo encontré por Indeed. Hice un resumen y apliqué por Indeed y me eligieron y era una tapicería de aviones privados. Me eligieron, empecé a trabajar, pero mi jefe de los barcos me llamó y que por qué te fuiste y tal, y bueno, me convenció y regresé. Nada más que trabajé un solo día en la tapicería de los aviones, uno solo. Me regresé porque él me ofreció regresar por el mismo salario que estaba ganando en los aviones y yo ya entendía el manejo de la compañía donde yo trabajaba, me gustaba y bueno, pues regresé. Cuando me fui a buscar el tercer trabajo, volví a hacer lo mismo. Actualicé mi resumen, puse nuevas habilidades que había adquirido, que de hecho el resumen lo hice por un sitio web que se llama Resume Now, que estaré dejando la foto por acá para que lo busquen si lo necesitan algún día. Y empecé a aplicar a trabajos por Indeed. Seguramente todo el mundo aquí sabe de qué le estoy hablando. Indeed es este icono que tiene un sitio web y también tiene aplicaciones, lo mismo para Android que iPhone. Y la puedes instalar, te creas un perfil, subes tu resumen, tu currículum y pues empiezas a aplicar a todas las compañías que tú veas, a todas. Algo que yo hacía, porque yo soy así, yo soy enfocado en las cosas y yo digo, quiero esto y lo consigo y me enfoco en una cosa y hasta que no lo logro, no paro. Yo veía una compañía que tenía una oferta de empleo que era acorde con mi perfil, yo aplicaba por Indeed, pero además ponía en el mapa el nombre de la compañía en Google Maps. Ahí obtenía entonces el número de teléfono y llamaba y preguntaba. Y decía, bueno, mira, yo apliqué, ya envié mi resumen, por favor, revíselo, si me pueden dar una respuesta. Yo lo hacía. Bueno, pues no pasó, no llegó ni a 1 mes. Me llamaron de una compañía y fui. Y en la entrevista me gustó lo que me ofrecieron, por supuesto, un mejor salario aún. Y me fui de mi trabajo entonces. Ese tercer trabajo, que es el que le estoy hablando ahora, también es vinculado con barcos. Pero además de tapicería, también incluía covers y enclosure y ese tipo de cosas. O sea, cover para barco. O sea, es muy amplio. También incluye ventanas, cortinas, bolsas para guardar cosas en barcos. O sea, todo lo que haga falta para un barco que sea de tapicería o que sea con materiales
que hay que coser en máquinas de coser, se hace en esa compañía donde estoy ahora mismo. Lo que pasa es que para esta compañía exigían como un perfil más amplio, supiese más habilidades. Y mi mayor habilidad era cortar y coser muy poco, porque en mi contenido de trabajo, de mi segundo trabajo, no era coser. Pero como es lo que yo les digo, es lo que tú te propongas, mi contenido de trabajo, de mi segundo trabajo, no era coser. Pero yo quería aprenderlo y cuando tenía la oportunidad me sentaba en la máquina de coser. ¿Por qué? Porque es lo que les digo, inviertan en su tiempo. De nada me servía a mí, yo no voy a coser, si a mí no me pagan por eso, no es mi responsabilidad, no lo tengo que hacer. No puedes pensar de esa manera, tienes que pensar que todo conocimiento que tú adquieras te va a ser útil, te va a abrir puertas a mejores trabajos. A mí no me interesaba que no me pagaran por eso, a mí no me interesaba que no estuviese en mi contenido de trabajo. Mi objetivo era aprender más, porque mientras más aprendes, más posibilidades y mejores oportunidades tienes. Y mis conocimientos entonces de costura eran muy básicos. Y de tapicería, cero, ninguno, nada. Y yo en esa entrevista dije, yo sé, mi mayor habilidad es cortar y sacar patrones. Coser, estoy a un nivel medio. Y tapizar, estoy a un nivel básico. Y bueno, pues fui elegido y me pusieron a 2 días de prueba. Y al jefe le gustó mi trabajo y fui contratado. Y es mi trabajo actual. Y me siento bien, me va bien. Y por acá les estaré poniendo fotos de todo lo que he hecho en este lugar. Que en este lugar sí ya las 3 etapas del proceso pasan por mí. O sea, cortado, cosido y tapizado. Todo lo hago yo acá. Es un oficio que a mí me gusta, me siento bien haciéndolo, me gusta mucho sacar plantillas, me gusta mucho cortar, me gusta mucho coser y tapizar también me gusta, siempre y cuando sean piezas, no vamos a decir que simple o que difíciles, pero que sean bonitas, que me inspiren a hacer. No me estoy basando en que sea fácil o complicadas. Que yo disfrute ver el resultado, lo que pude hacer con mis manos, de cómo era y cómo es ahora. O sea, y bueno, pues esa es mi experiencia de manera general. Y no me canso de repetírselo a cada persona que llega a este país. Si yo hubiese despreciado mi primer trabajo por salario, no hubiese tenido mi segundo trabajo y mi tercer trabajo. Sí, hubiese tenido un segundo, un tercero, un cuarto, sabré de cuántos trabajos hubiese tenido, claro, porque hay que trabajar. Pero lo que me refiero es que no hubiese tenido esos trabajos específicamente. Y sí, es cierto, es real. No te digo que en Estados Unidos no puedes empezar desde cero. Sí se puede empezar desde cero porque yo empecé desde cero. Yo vine de Cuba hacia acá con una ingeniería, pero que no me vinculé en nada de eso. O sea, prácticamente puedo decir que empecé de cero. Y esto no solamente aplica para mi oficio, que en este caso es tapicería. Eso lo he escuchado de todos los demás oficios. Electricista, plomero, albañil, técnico de aire acondicionado, todo, mecánico, aplica a todo. Pero mi consejo, créanme, no vengan con la idea de que yo trabajo en cualquier cosa. Yo trabajo en un restaurante, yo trabajo en la construcción. Sí, claro, es válido y es muy bueno que vengas con ese criterio y esa opinión. Es muy bueno. Y admiro a las personas así, lo felicito. Yo también llegué aquí con esa mentalidad. Trabajo en lo que sea. Y yo llamé a construcciones, y yo llamé a restaurantes, y yo llamé a todos los lugares. Yo estaba dispuesto a lo que fuese. Lo mejor que me pudo haber pasado fue no haber sido contratado en nada de eso cuando llegué. Es que haberme encontrado ese primer trabajo que cobraba muy poco dinero. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque si no hubiese sido por ese primer trabajo, no tuviese hoy el que tengo. Entonces, esa es mi opinión. Usted aplíquelo o no aplíquelo. Yo solo les dejo saber mi criterio, mi experiencia cuál fue. Y usted elige o decide. Bueno, y si les ha gustado el video, si te parece que fue de ayuda mis consejos,
regálame un like. Si te interesa seguir viendo más videos míos, suscríbete y recuerda que este canal se llama Viviendo con Propósito. Nos vemos en un próximo video. Saludos, bye.